Basacato de la Sagrada Familia es un pueblo de la provincia de Bioko Sur, situado a una altitud de 162 metros sobre el nivel del mar, y su población es de 7.729. Este actual distrito urbano posee un punto de control de la historia de sus 3 rancherías, donde la lucha por sobrevivir ha sido una parte de la rutina diaria de sus residentes, enfrentando las adversidades en cada amanecer de aquel entonces. Fundado por la etnia Bubi, un grupo étnico bantú originarios de la isla de Bioko antiguo Fernando Po, que llegaron a Guinea Ecuatorial procedentes de las costas de Camerún hace más de un milenio. En el corazón de estas tierras de Basacato se encuentra una historia nunca contada hasta la interpretación de la visión política de Obiang Baja, traducida en el vasto programa de desarrollo económico y social orientado en acertar y acercar a la administración a todos los rincones de la geografía nacional y de dotar de este pueblo unas infraestructuras modernas y necesarias, garantizando su crecimiento en el desarrollo y en el bienestar del pueblo del distrito urbano de Basacato de la Sagrada Familia. Tras varios siglos de dominio portuguesa, fue conquistado y administrado por los misioneros claretianos a lo largo de las costas en el año 1883, estableciéndose inicialmente en Santa Isabel, actual Malabo, y expandiéndose a otras ciudades del país y regiones. La etnia Bubi le dotó a este pueblo el nombre de Basacato y le concedieron el título de la segunda cuna de la Iglesia Católica en este país hacia los años 1780. Los Bubis lo llamaron Basacato de la Sagrada Familia. El nombre de Basacato significa Basacato, numerosos, no una sola persona, Basacato. Entonces se le escribe Basacato. Antes era Basacato del Este, pero al estar acumulándose, se bautizó con el nombre de Basacato de la Sagrada Familia. Eso data desde el año 1960. Basacato de la Sagrada Familia. Se sacó lo de Basacato del Este, porque tenemos procedencia de Basacato del Oeste. Por eso, desde aquel entonces, era un consejo de poblado. Primero era junta vecinal, una junta de vecinos. Segundo punto pasó a ser consejo de poblado. Y hoy en día, avanzado, ha llegado hasta ese punto de distrito urbano. Para dar solución a ciertas necesidades de aquel entonces, los vecinos de Basacato lucharon primero por el egoísmo y defendieron la rivalidad meditada por los hermanos vecinos de Bososo. Basacato nació de los poblados de Basacato del Este, en la zona sur de la isla, con la intervención de un sacerdote español, Padre Pereda, junto con algunos nativos y demás jefes tradicionales, hacia los años 1919, aceptaron la concentración de sus 3 rancherías para un solo consejo de poblado. Ese pueblo estaba formado por 3 rancherías que nosotros no vimos, sino que estamos escuchando de nuestros mayores. 3 rancherías, una ranchería de esa parte de Chubopua, otra ranchería de esa parte de Balbo y la ranchería de Bao, eran 3 rancherías. Entonces los claretianos aconsejaron a los oriundos de aquel entonces, porque cuando llegaban los representantes de la Iglesia Católica, no tenían dónde vivir, pero sí vivían en la casa del patriarca, en su choza. Ahí pasaban la noche. Después les aconsejaron que se unificaran para que pudieran tener un verdadero credo
y una fe y una decisión, porque no es una misión sencilla llevar un pueblo que llevar una ranchería, porque todos los de la ranchería forman familia, se conocen, pero un pueblo ya es algo mixto. Entonces se debía estar acostumbrándose a convivir con tus hermanos que no tenéis la misma costumbre ni los mismos caracteres, pero con el esfuerzo de ellos mismos empezaron a acostumbrarse para resolver sus problemas, sean gratas o no gratas, pero siempre llegaban a un consenso por la moderación del patriarca. Esta aventura emprendida por la etnia bubi en el siglo XX es la más importante y que más cambió la situación de este territorio, porque puso en primer lugar una parte muy importante de esta historia. Puso los cimientos del siglo XXI. Ahora, convertida este Consejo de Poblado a rango de un distrito urbano, tiene que ver con las ideologías políticas del presidente Obiang-Yamang Baya como artífice e impulsor del desarrollo que hoy experimenta la República de Guinea Ecuatorial, con el objetivo de borrar de las mentes de su ciudadanía las experiencias y las secuelas de los colonizadores y el gobierno de la Primera República. En esa época, la zona de este pueblo estaba profundamente sumergido en una extrema pobreza, y la transformación intensa de esta situación modificaría su historia en los años 1990. En el año 2015, se conectó a Basacato en el canal de la transformación de la República de Guinea Ecuatorial, y en el mismo año se aprobó la construcción de varias obras sociales. Este sueño de unificar las tierras de Basacato se remonta al menos a más de 500 años atrás, ya pues en el año 2015 el gobierno del país decidió transformar este Consejo de Poblado a un distrito urbano para transformar su historia. Con el presidente Obiang-Yamang Baya al frente, el Plan General de Obras Sociales de Basacato de 2015 aceleró la construcción del desarrollo de este pueblo y se pudo contemplar su rápida inauguración en el año 2019. Como reedificación de su personalidad como panafricanista, Obiang-Yamang Baya ofrece una tregua de aportaciones sociales a este pueblo. La historia de Basacato cambió después de la publicación del decreto presidencial que le declaraba como un distrito urbano, y una belleza serena cubre su historia, convirtiéndolo por un momento en un lugar de ensueño, un espejismo en el corazón de estas tierras. En la transición de la época de esta historia ocurre un equilibrio y la compasión donde el propósito es cambiar el aspecto de este pueblo. Con el decreto presidencial firmado por el presidente Obiang-Yamang Baya sobre la creación de los 54 distritos urbanos en Guinea Ecuatorial para la transformación de algunos consejos de poblados, marcó la dirección política de Basacato. Este decreto presidencial concedió una gran importancia a muchos pueblos del país mediante las correspondientes obras sociales hechas por el gobierno del país con el objetivo de acercar la administración a los residentes. En este decreto presidencial estaba prevista la transformación de algo más de 54 consejos de poblados que, al amparo del Proyecto General de Gobierno, planteaba la construcción de nuevos distritos urbanos y viviendas diseminadas. En el año 2018 se intensificó los trabajos en el término de este distrito urbano. Con esto, el aspecto de este pueblo ahora distrito urbano procede principalmente de la administración del presidente Obiang-Yamang Baya. En el año 2019 se inauguró oficialmente este distrito urbano y los habitantes del entorno tuvieron que beneficiarse de estas nuevas infraestructuras de base y salir de su triste historia. Hoy son páginas que valen como una expresión de gratitud a Dios y al gobierno del país por este logro alcanzado. Pero, ¿qué historia se podía conocer aquí escondido por sus principales habitantes? Anteriormente en esta zona, la vida era muy desértica y a menudo muchas insuficiencias para sobrevivir e instalarse definitivamente. Muchas familias se desplazaban constantemente en busca de pastos. La agricultura constituía la única alternativa de esta zona. En aquel entonces había muy pocas escuelas y solo muy pocos niños comprendían la lengua oficial del país, el español,
Al contrario, en el pueblo de Basacato, los colonizadores ya habían comenzado con la obra evangelizadora con aquella gente primitiva. Yo reconozco que para que accedieras a estar yendo en la escuela, no menos de 10 años. Porque cuando tú tenías 6 años, 7 años, no. En cambio, gracias a Dios que me habéis invitado, yo tuve un tío mío, materno. En las escuelas habían mesas. Y debajo de aquellas mesas, de una punta a otra, había una tabla que sostenía el equilibrio de las patas para que no se balancearan. Debajo de aquella mesa me ponía mi tío a sentar encima de aquella tabla, solamente para que el maestro no me viera, porque no había llegado a la edad de venir a la escuela. Las cosas no eran como ahora, porque cuando en la colonia se trabajaba el cacao, el café, pero había blancos. Esos blancos son los que nos imponían que vamos a trabajar esto, vamos a trabajar lo otro. Había camiones también que siempre estábamos dentro de esos camiones, yendo en otros pueblos a desgranar cacao, porque el cacao aquel tiempo reinaba, formaba mucha parte de la economía en aquellos tiempos. Eso es penoso, porque nosotros, de jovencitos, cada mañana a partir de las 5 de la madrugada ya se oía gentes pasar. O sea, les hacía hacer un servicio cada pueblo de 15 días para ir a arrancar carretera con pico y pala desde Baney, arrancando carretera, viniendo hasta acá. Y cuando le tocó el turno desde Bacaque hasta Cupapa, es cuando ya habían rebasado el pueblo de la entrada de Baney. Entonces ahí cada 15 días cada pueblo daba cierta cantidad de hombres fuertes, para ir a arrancar tierra y abrir el camino. Yendo a Malabo, después de Basuala, Alaska, hay una bajada ahí, y ya después de la entrada de Basuala Misión, donde hay una cruz. Ahí es donde ultimaron el camino, con pico y pala. Y ahí donde entró en las asociaciones de cooperativas, para dar al nativo un poco de descanso, gracias a la idea de los que dirigían el patronato de indígenas, porque de infraestructura casi nada. Porque la casa que yo conocí, donde vivía el administrador de los territorios de Golfo de Guinea, con sede en Marruecos, vivía en una casa. Aquella casa fue concedida por la familia Jones, Maximiliano Cipriano Jones. Es el que ofreció esa casa, donde está el Palacio del Pueblo, era su casa, y lo ofreció al administrador. Desde aquel entonces era la mayor estructura que había, y delante de esa misma casa, ahí se pasaba el ocio final de semana, Plaza de España. Erigieron una estatua de Ángel Varela en el centro de la plaza, y aquella estatua fue sacada de ahí
yo estando en el extranjero, estudiando, el día 12 de octubre de 1968, es cuando sacaron aquella estatua y la volcaron en el barranco hasta la playa. Ya estaba bien, la colonización ya estaba mal. La historia de Basacato de la Sagrada Familia es sellada por la aparición de estas obras sociales que el gobierno de Obiang-Ñema Mbajoa ha acometido en este enclave geográfico, incluyendo las carreteras, las cuales ya favorecen el acceso en el lugar y las largas caminatas y dificultades de aquel entonces se caen al olvido. Hubo presiones por parte colonial. Cuando uno levantaba la cabeza, quería hablar y reivindicar sus derechos, era objeto de tortura. Se le metían en las chironas. Estuve en estatal, él estaba mandando en aquel momento. Aquí exportábamos cacao y café, aquí en esa isla también. Pero yo sé que él ha estado ahí como jefe. Yo recuerdo de que yo tuve un marido militante que vivíamos en el campamento, pero aquel tiempo una mujer no podía hablar. El hombre no consideraba a la mujer nada, hacía lo que le daba la gana, siempre el hombre es el que gritaba, la mujer no puede decir nada, con palizas cada día. Tu marido te deja en casa una semana, cada vez va afuera y tú no puedes responder. Si tú hablas todos los días con paliza en aquellos tiempos. No podíamos ir a misa, todas las iglesias estaban cerradas. Había militares por todas partes y cada mamá buscaba manera de guardar a las niñas, las señoritas, porque había muchas violaciones. Una como yo vi que mis hermanas siempre tenía una de mis hermanas que siempre alajaba, le gustaba, o sea, se metía en las ropas gastadas de la casa y a veces hasta se pintaba con el carbón para salir fea. Cuando se llama la señorita y tal, ella utilizaba ese método para no ser elegida por algún militar. Entonces eso la ayudó mucho, no se peinaba, no trenzaba, y eso la ayudaba que cuando llegaban para elegir a las señoritas a llevar, ellas siempre la dejaban ahí por sucia y por tal. Era su método de salvarse. Era un mal tiempo, que cada uno acusaba al otro, un momento de matanza y todo esto. La gente empezaron a morir. A morir. Solo se oían los gritos y llantos en los pueblos. Se cerraron las iglesias, que mucha gente ya se escondía. Había una osa ahí que se venía en unos sacos, y los sacos llevaban un gallo por delante, y después de terminar el arroz, nuestras madres usaban esos sacos para cosernos ropas. En aquel tiempo yo tenía unos 7 años así. Yo recuerdo que cuando había unos coches ahí, Land Rover, los taxis en aquel entonces, además que eran unos cuantos, y había días también que pasaban para que si hay alguien que debe, no es como ahora que a cada rato hay taxis. En esa época había unos coches especiales que venían para recoger a la gente, pero para salir de aquí a Basacato hasta la ciudad, la carretera estaba muy mal, y dentro de ese Land Rover te daba unos movimientos, ahí no había baches, la carretera estaba muy mal. Todos los días, a partir de las 3, ya circulaban transportes para ir en los pueblos a recoger jóvenes para ir a Malabo, en el Estadio La Paz, para hacerle prácticas castrenses. Y se denominó aquella juventud, la juventud en marcha con Macías. Que cada uno ya tenía sus ropitas dentro de un bolsito de pañuelo de cabeza, de que
cuando van a golpear tu casa, tú coges ese bolsito con poca ropa, tú ya sigues a los guardias. Yo en mi casa tuvimos que hacer un agujero, como era de madera, para mirar cuándo viene ese señor Baltasar. Allá las escuelas estaban fatal. Nuestra escuela vieja, una pequeña escuela, pero ahí hay que apiñarse todos los cursos, toda la primaria. Ese tiempo se llamaba, no era preescolar, teníamos un nombre ahí que se... Parvulito. Sí, había que el parvulito, el segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta ahí, pero todos en las pequeñas aulas y tal. La casa sigue ahí. Y también, ¿qué usábamos por ese tiempo? La mamá peor de preparar su olla de malanga, estaba ahí. El aceite de palma, a veces castañas. Pero los niños de hoy, para ver la diferencia, los niños de hoy, si le abres un pan, pones aceite de palma, te dicen, mamá, ¿qué bocadillo es este? Yo no puedo comer esto. Si por la mañana le preparas una malanga o un plátano que coma para ir a clase, te lo va a dejar ahí. Porque los niños de ahora conocen lo que es la leche, el pan con leche, huevos, mantequilla, etc. Chorizos, pero en nuestra época, para mirar la tele también era problema, no había televisor. Recuerdo cuando todos los padres por la tarde se juntaban. Por un ejemplo, si usted tiene su hogar y en su hogar hay una radio, se acercaban todos los vecinos a estar ahí para escuchar esta radio. A veces moviendo la antena ponían cables para buscar un poco de, no sé si cobertura o tal. La radio va a estar chin, 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 chin. A veces suena, a veces no suena, pero esos papás siempre estaban ahí para escuchar la radio y para estar informados. El problema de las banderas hasta el 79, un periodo dictatorial donde te decían a las 6 en punto, tú no debes estar sentado en esta silla, antes de las 12 y ya busca cómo salir de ahí. Porque si a las 6 te encuentran ahí, ¿qué hagas? Después, cuando llegaron las hermanas religiosas en ese país, este pueblo estaba corrupto, que nadie ya quería ver al otro, porque ya te odio de que tú eres el culpable de que murió mi pariente y tal. Cuando vinieron las hermanas religiosas, empezaron a calmar al pueblo, a hablarnos de Dios y todo esto. Se cerró la iglesia. Mucha gente ya no salía de sus casas porque tenía miedo de que si salgo afuera también me van a llevar. Ya era un sitio como si fuera que todos los días se entierran a la gente morían así. Entonces todo este barullo pasaba, yo no me acuerdo de año ni mes, pero yo veía todo esto que estaba pasando. El paquete de proyectos para este nuevo distrito urbano, valorado en algo más de 5.000 millones de francocefas, ha incluido la urbanización, el asfaltado de calles y carreteras, la construcción de viviendas de protección social, este centro de salud, esta escuela, esta comisaría, este mercado, el ayuntamiento, así como la rehabilitación de esta capilla, más el saneamiento ambiental. El proyecto se inició en los años 2015 gracias a la voluntad propia del presidente Obiang-Yamang Baja, artífice e impulsor de las obras de construcción en el país, padre de la Guinea Ecuatorial moderna. En la actualidad ya hay lugares donde los objetivos marcados después del golpe de libertad cobran su sentido. Un distrito urbano que late en el corazón de Obiang-Yamang Baja es hoy en día un símbolo conocido y reconocido en todo el mundo. Pasando. Se abrieron las iglesias. Llegó el tiempo de su excelencia. Su excelencia encontró todo el desastre, pero ha trabajado mucho en nuestros países. Y hay escuelas nuevas, y hay nuevas viviendas. El pueblo al menos está hecho nuevo. Y hay muchas cosas, ayuntamiento, muchas cosas nuevas, que al menos
hemos podido olvidar el pasado. Por más que cuesta olvidar el pasado. ¿Verdad? Es cuando nosotros salíamos de los estatales, ir a nuestras casas porque había, oíamos la radio, y la radio que, señores, ya hemos sacado, ya cada uno a su casa, los que están allí en las fincas de los blancos, tienen que ir a sus casas porque ya tenemos otra vida. En el culto, porque la primera medida que tuvo el presidente Obiang era dejar libre a las congregaciones religiosas, abrir las iglesias, abrir la ventana al exterior para pedir ayuda, porque Guinea Ecuatorial estuvo por los suelos. Gracias hoy ya tenemos gente que han sido formados después del golpe de libertad, hombres de mucho renombre. Ya tenemos nuevas viviendas, nuevas escuelas y vemos que hemos progresado mucho. Después de tanta tempestad, tanta molestia, tanta matanza, al menos ahora, ese pueblo ha progresado. Yo no sé de otro pueblo. Lo malo es porque yo no conozco día ni mes de que ese día es cuando ocurrió esto, no tengo esa mentalidad. Pero sí he visto todas esas cosas que estoy hablando. La verdad es que es una maravilla para nosotros ver nuestra ciudad crecer y que hemos sido agraciados para que tengamos ese distrito humano. Pero tampoco no es nada fácil, estamos en ello para que la gente, la población se acostumbren a que ya no es un poblado, ya es nuestra ciudad, que la gente viva con ese conocimiento de que ya estamos en una ciudad. En el año 2019, años de presencia en el distrito urbano de Basacato, destaca su impacto en el continuo de la evangelización cultural local. Además, figuras como el padre Joaquín han sido fundamentales en la colonización y evangelización en el territorio de Basacato. Este entorno de mayor biodiversidad en la subregión cuenta con más de 80% de su territorio cubierto por selvas tropicales. La preservación de esta riqueza natural es una prioridad para el gobierno de este país, que ha protegido su entorno mediante una red de espacios turísticos con reservas científicas y áreas naturales. Me gustaría volver a pararme delante del presidente Obiang, tal como le hice cuando fui nombrado miembro de las organizaciones locales el año 1988, para darle la gracia. ¿Por qué? No fue poco el esfuerzo que él desempeñaba para controlar a los suyos propios de su entorno. Nos ha consolado, nos alegra el corazón, porque es como una llaga que tuviste en tu pie, que ahora alguien te lo ha curado, pues esa llaga pues ya no la verás más. Día y noche cuando te levantas que ya no sientes esa llaga, estarás contento. Y aprovechar el momento, agradecer también a nuestro queridísimo padre, a nuestra queridísima madre, que han hecho un gran esfuerzo y están haciendo un gran trabajo, y que sigan haciendo ese trabajo, y Dios les va a dar también las bendiciones para que tengan larga vida y que puedan protegernos, porque no es fácil el trabajo que están haciendo y la tranquilidad que estamos gozando. Muchos países lloran para estar como nosotros estamos. Así que gracias también a ustedes por la visita y que no sea la última. Actualmente, los pueblos y pequeñas localidades de Guinea Ecuatorial, a menudo más visitados por las corrientes turísticas principales, ya son el descubrimiento esencial para quienes desean entender profundamente la identidad y la diversidad cultural de Guinea Ecuatorial. Cada pueblo hoy en día encierra tesoros y tradiciones centenarios que desvelan la verdadera esencia de los que habitan en este pueblo o ciudad que se divisa desde su principal colina.
Así terminamos juntos este viaje explorando el distrito urbano de Basacato, donde la vida se manifiesta en toda su autenticidad y belleza, gracias a los esfuerzos desprendidos por el presidente Kobiang Yamambaja.